ya quedó. Fíjense que se notan perfectamente las líneas negras y las líneas blancas. Hola mis creadores, bienvenidos a este nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Marisa y en este canal van a tener la posibilidad de ver técnicas de tejido, al telar, crochet, tricot o 2 agujas y bordados. También vamos a empezar a ir viendo cómo las podemos, a esas 3 técnicas, combinar con otras técnicas. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, hoy ¿qué les traigo? 3 muestras de colores, o sea, cambiando los colores de hilado o de lana en telar de mesa. Comenzamos diciendo que no voy a repetir de vuelta el tema de cómo preparar la urdimbre y cómo enhebrarla o montarla en el telar. Yo siempre les voy a estar dejando los links en la descripción de los videos anteriores en donde les explico exactamente todo esto, cómo usar el urdidor, cómo hacer las medidas o cómo tomar las medidas de una urdimbre de acuerdo a la prenda o la tela que tengan que realizar, ¿sí? Ya lo tengo avanzadito, ya está mi telar enhebrado para comenzar directamente con los 3 puntos que después del tafetán serían básicos. ¿En qué sentido? En que voy a tener una urdimbre del mismo color, en donde no la voy a variar, y sí voy a ir variando mi trama. Por el momento con 2 colores, ¿sí? Vamos a empezar con una de las más sencillas, que sería el punto vertical. Si van a ver también los videos anteriores en donde yo ya usé con un punto tafetán básico, con un hilado fino, porque usé una urdimbre de hilo de algodón, pero cambié el hilado de trama por uno más grueso, que también le da otra textura, otra forma de verse a ese tafetán que si hubiese usado el mismo hilado en trama que en urdimbre, ¿sí? Bueno, entonces, comenzamos por el punto vertical. Como les dije, voy a usar 2 colores. La idea acá es que la urdimbre no se vea. Los protagonistas van a ser las tramas, ¿sí? Entonces, la urdimbre que yo coloque, no importa de qué color sea, siempre es mejor que sea de alguno de los 2 que vamos a usar. En este caso, el blanco es como el que más neutro aún que el negro. Entonces, bueno, yo prefería hacer eso. Y ya hice el cordón también, que también va a estar en los links de los videos anteriores. Y recuerden que este cordón o nudo se realiza al comenzar y al finalizar cada prenda, cada tela y en este caso cada muestra. Si ustedes quieren ir haciéndose un muestrario, es genial, porque después cuando ustedes quieran hacer prendas o labores, se dirigen directamente a ese muestrario y ya van viendo cómo va quedando con los distintos hilados, los colores y demás. Comenzamos entonces con líneas verticales. Como yo hice mi cordón con color negro, voy a comenzar con color negro, ¿sí? Recuerden que el movimiento del peine siempre son 2, abajo y arriba, ¿sí? Esa va a ser la separación de mi urdimbre. Comenzamos entonces, ya emparejé mi cordón. Comenzamos desde abajo con la urdimbre, perdón, con la trama negra. Ahora les voy a acercar la imagen para que vayan viendo el tejido, a pesar de que también está explicado en los anteriores, quiero que me vean y recuerden que siempre dejamos una especie de semicurva para que no se nos haga cintura y no nos empiece a tensar la urdimbre y se nos haga esa cintura que no corresponde, ¿sí? Entonces ahora le voy a acercar la imagen para que puedan ir viendo cómo tejo. Bueno, pasamos nuestra primera pasada con color negro. Dejamos la especie de semicurva y dejamos un poco de material. Peinamos. Algo a tener en cuenta siempre, siempre, y se los voy a repetir esto en todos los videos, es que recuerden de el peine nunca tomarlo desde acá porque hace este movimiento y
la trama se nos empieza a mover y queda muy fea. Nos va a complicar. Tratamos siempre de sostener el peine desde lo más cerca a la finalización de nuestra urdimbre para poder peinar. Hicimos la trama de abajo, ahora vamos a hacer la de arriba, pero con color blanco. ¿Y desde dónde vamos a comenzar? No desde donde terminamos con la trama negra, sino desde donde empezamos la trama negra, ¿sí? Vamos hacia el mismo lado. Como les digo, peinamos y ahora abajo. Ahora, a tener en cuenta estos cruces, ¿sí? Yo necesito que mi lana negra se trabe con la blanca. Si yo la paso por encima, la lana negra no se traba. Y fíjense por dónde va a pasar. Entonces yo tengo que pasarla por debajo de mi lana blanca para que de esa manera se trabe. Esto puede variar en el caso de que la urdimbre a ustedes les quede a la inversa. Traten de fijarse cómo se tiene que trabar la lana de ustedes para que les quede de forma prolija en el borde. Vamos arriba. Siempre con el peine arriba nos va a tocar con lana blanca, con el peine abajo con lana negra. Ahí. Recuerden de dejar la especie semicurva, los bordes, controlar de que no nos quede demasiada lana o que nos empiece a ajustar para que se nos arme esta cintura, que es la que siempre les digo y les hago hincapié en que no debe ser. Bueno, acá tenemos otra vez el otro borde. Tenemos que hacer lo mismo. Si yo lo paso por debajo de la lana blanca, no se me traba. Si lo paso por encima, sí se me traba. ¿Ven la diferencia? Entonces, pasamos lana negra, peinamos y vamos controlando los bordes. Recuerden que cuando lo saquemos del telar, esto va a ceder un poquito hacia los costados, entonces tengo que ver de que tenga la cantidad suficiente de urdimbre. Ahí estamos, ¿sí? Para que nos quede prolijo los bordes. Vamos arriba con el color blanco. Peinamos, controlo. Si veo que me queda mucha urdimbre en el costado, tenso un poquito, vuelvo a peinar. Vamos con lana negra. Si lo paso por ahí no se traba, lo paso por debajo de mi lana blanca y ahí lo trabo, ¿sí? Bueno. Como pueden ver, ya se están formando estas líneas verticales. Tengo toda una línea blanca, toda una línea negra. Yo continúo con mi muestrita que no les dije, la estoy haciendo de 10 centímetros por 10 centímetros, como para que sea una medida estándar y que todas las muestras nos queden iguales. Luego ustedes se pueden armar, si quieren, una carpeta con todas las muestras para, como les dije recién, ya tenerlas y recurrir directamente a ellas. Incluso pueden agregarle, si quieren, el diagrama para que no lo olviden. Bueno, yo continúo, ya les muestro terminada esta muestra. Antes de seguir, les tengo que pedir que se suscriban si aún no lo han hecho, denle clic a la campanita, denle un like al video, déjenme comentarios, sugerencias y síganme también en mi Instagram creando_sin_fronteras. Esto me ayudaría muchísimo para poder seguir con este canal y poderles dar más opciones de tejidos, bordados y cosas hermosas que se vienen con combinaciones de técnicas. Seguimos.
terminada la primera muestra, punto vertical, yo lo medí, se me pasó un poquito, creo que mide algo de 11 centímetros. Sí, 11 centímetros. Pero bueno, ya quedó. Fíjense que se notan perfectamente las líneas negras y las líneas blancas. Y que no se ve prácticamente la urdimbre. Primer punto de esta etapa entonces, de esta serie, perdón, ya terminado. En la misma urdimbre, como les dije, aprovechando de que vamos a usar una urdimbre de un solo color, vamos a realizar las otras dos. Los espero en el próximo video, la segunda parte, el segundo punto, combinando solamente tramas con urdimbre de un solo color. Les mando besos enormes. No se olviden de suscribirse. Bye.